Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una historia fascinante y llena de transformaciones para compartir con ustedes, la extraordinaria y compleja trayectoria de Hank McCoy, también conocido como Bestia de los X-Men. Acompáñenos mientras exploramos cómo un brillante científico que experimentó con su propia genética se convirtió en uno de los héroes más intrigantes del universo Marvel. En un universo donde el miedo y el prejuicio definen la línea entre héroes y monstruos, pocos personajes personifican esta dualidad tan profundamente como Hank McCoy, conocido como Bestia. Entre los miembros originales de los X-Men, él representa una de las contradicciones más fascinantes, un genio brillante atrapado en un cuerpo que el mundo ve como monstruoso. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de uno de los mutantes más emblemáticos de Marvel, un hombre cuya búsqueda de aceptación lo transformó tanto física como emocionalmente a lo largo de las décadas. Bestia no es solo un personaje con superfuerza o agilidad sobrehumana, es la personificación del conflicto entre el intelecto y el instinto, entre la mente humana y la naturaleza animal. En la edad de oro de los cómics, cuando los superhéroes a menudo eran unidimensionales, Hank McCoy surgió como un personaje con profundas capas psicológicas. Mientras seguimos su trayectoria, verán cómo un joven con pies y manos desproporcionados se convirtió en uno de los científicos más respetados del universo Marvel, y simultáneamente, en una de las figuras más temidas por aquellos que no comprenden la belleza de la diversidad mutante. Prepárense para conocer al hombre detrás de la bestia, un héroe cuyo rugido resuena no solo en los campos de batalla, sino también en las conferencias científicas más prestigiosas del mundo. Hank McCoy nació en Dundee, Illinois, hijo de Norton y Edna McCoy. Su padre trabajaba en una planta nuclear, donde estuvo expuesto a radiación que alteró su código genético, una mutación que sería transmitida a su hijo. Cuando Hank nació, al principio parecía un bebé normal, pero pronto sus padres notaron algo diferente. Sus manos y pies eran desproporcionadamente grandes. Creciendo en un pequeño pueblo estadounidense de los años 60, Hank enfrentó el tipo de prejuicio que muchos mutantes conocían demasiado bien. Sin embargo, encontró refugio en los estudios y los deportes. Durante su adolescencia, a pesar de su apariencia peculiar, Hank se convirtió en un atleta excepcional. En un partido de fútbol americano de la escuela secundaria, demostró una agilidad y fuerza sobrehumanas al saltar más de 6 metros para evitar un touchdown. Esta hazaña llamó la atención no solo de los medios locales, sino también de un hombre que cambiaría su vida para siempre, Charles Xavier. Xavier, un telépata y defensor de los derechos mutantes, reconoció el potencial de Hank y lo invitó a formar parte de su nueva escuela para jóvenes dotados, un lugar en realidad diseñado para entrenar a jóvenes mutantes en el control de sus poderes. Hank se convirtió en uno de los miembros fundadores de los X-Men, junto con Cíclope, Jean Grey, Ángel y Hombre de Hielo. Adoptando el nombre en clave, Bestia, finalmente encontró un lugar donde sus diferencias eran celebradas, no ridiculizadas. Sin embargo, la verdadera transformación de Hank estaba aún por llegar. A pesar de ser aceptado entre los X-Men, seguía deseando ser normal a los ojos de la sociedad. En una decisión que cambiaría su vida para siempre, Hank desarrolló un suero genético que, en teoría, suprimiría temporalmente su mutación, permitiéndole parecer un humano común. El experimento salió terriblemente mal. En lugar de normalizar su apariencia, el suero aceleró su mutación, transformándolo en algo más cercano a su nombre en clave, una criatura cubierta de pelo azul, con colmillos, garras y rasgos felinos. Esta transformación catastrófica fue retratada en Amazing Adventures, número 11, de 1972, marcando un momento crucial en la historia del personaje. Lo que comenzó como un intento de encajar en la sociedad, terminó separándolo aún más de ella. La ironía no pasó desapercibida para Hank. Cuanto más intentaba ocultar su naturaleza mutante, más evidente se volvía. La transformación de Hank no solo afectó su apariencia, sino también su psique. El brillante científico ahora debía luchar constantemente contra instintos animalescos que nunca había experimentado antes. Este conflicto interno entre el hombre de ciencia y la bestia indomable se convertiría en el núcleo de su personaje en los años siguientes, creando uno de los arcos más ricos y complejos de los cómics de Marvel. A lo largo de más de 5 décadas de publicaciones, Bestia ha participado en innumerables historias memorables que han definido no solo a su personaje, sino a todo el universo mutante. Exploremos los arcos más significativos que han moldeado a Hank McCoy. Uno de los primeros y más impactantes fue su salida de los X-Men originales para unirse a los Vengadores en 1975. Esta transición demostró la versatilidad del personaje y su capacidad para trascender el nicho mutante. Como Vengador, Hank ganó una nueva perspectiva sobre el heroísmo, trabajando junto a figuras legendarias como el Capitán América y Iron Man. Durante este periodo, su inteligencia fue tan valorada como su fuerza,
consolidándolo como uno de los mayores científicos del universo Marvel. Otro arco fundamental fue durante la fase X-Factor, cuando los 5 X-Men originales se reunieron. En esta saga, Hank enfrentó una de las mayores crisis de su vida cuando contrajo un virus que alteraba continuamente su mutación, haciéndolo cada vez más bestial. Con cada transformación, temía perder más de su humanidad e intelecto. Esta historia exploró brillantemente el miedo primordial de Hank, que su mente excepcional fuera eventualmente consumida por su naturaleza animal. Quizás el arco más controversial de Bestia fue durante la saga Dinastía M y sus consecuencias. Tras el evento Diezmados, cuando la Bruja Escarlata redujo la población mutante mundial a solo unos cientos, Hank se obsesionó con encontrar una cura para la extinción mutante. Su búsqueda desesperada lo llevó a cometer actos moralmente cuestionables, incluyendo viajar al pasado para traer a los 5 X-Men originales adolescentes al presente, una decisión que fracturó el continuo espacio-tiempo y creó consecuencias catastróficas que resonaron durante años. Este acto controversial en All New X-Men 2012 ejemplifica perfectamente la trágica paradoja de McCoy, un hombre tan brillante que a menudo se convierte en víctima de su propia genialidad. Creyendo que puede resolver cualquier problema con suficiente ciencia, frecuentemente crea problemas mayores que los que intentaba solucionar. El cisma entre Wolverine y Cíclope también representó un momento crucial para Bestia. Forzado a elegir entre sus amigos de mucho tiempo, Hank optó por seguir a Wolverine en la escuela Jean Grey para jóvenes dotados, donde asumió el papel de profesor y mentor para una nueva generación de mutantes. Esta etapa exploró su vocación por la enseñanza y su deseo de crear un mundo mejor educando a las futuras generaciones. Más recientemente, durante la era Krakoa, Hank asumió el rol de jefe de seguridad de la nación mutante, dirigiendo la enigmática organización X-Force. En este papel, el antes pacífico científico tomó decisiones cada vez más oscuras en nombre de la seguridad nacional, incluyendo operaciones clandestinas, manipulación genética cuestionable e incluso asesinatos sancionados. Esta etapa exploró hasta dónde puede llegar alguien con las mejores intenciones cuando está convencido de que el fin justifica los medios. En X-Force, 2019 a 2023, vimos a un Bestia radicalmente diferente del joven idealista que se unió a los X-Men décadas atrás. Sus métodos brutales y su disposición a sacrificar inocentes en nombre del bien mayor, lo pusieron en conflicto con viejos amigos. Esta evolución representa una de las tragedias más fascinantes de los cómics modernos, como un hombre dedicado a sanar y proteger puede transformarse en alguien casi irreconocible moralmente, todo mientras mantiene la convicción de estar haciendo lo correcto. La trayectoria de Hank McCoy en los cómics es un estudio sobre cómo las buenas intenciones pueden llevar a consecuencias desastrosas, y cómo la línea entre hombre y monstruo a menudo tiene menos que ver con la apariencia física y más con las elecciones morales que hacemos. Las habilidades de Hank McCoy han evolucionado drásticamente a lo largo de los años, reflejando sus múltiples transformaciones físicas. En su forma original, poseía fuerza, agilidad, reflejos y coordinación sobrehumanos, productos de su mutación que le otorgó extremidades desproporcionadamente grandes. Podía levantar aproximadamente 1 tonelada, saltar distancias impresionantes y realizar acrobacias que desafiaban la física. Tras su transformación accidental con el suero que creó, sus capacidades físicas se amplificaron exponencialmente. La fuerza de Bestia aumentó, permitiéndole levantar alrededor de 10 toneladas en condiciones ideales. Su agilidad y reflejos alcanzaron niveles felinos, haciéndolo uno de los combatientes más rápidos e impredecibles entre los X-Men. A esto se suman garras afiladas, dientes adaptados para desgarrar y sentidos agudizados, convirtiéndolo en una máquina de combate formidable. Una de las adaptaciones más útiles que vino con su forma bestial fue su capacidad de regeneración acelerada. Aunque no tan impresionante como la de Wolverine, la curación de Hank es significativamente más rápida que la de un humano común, permitiéndole recuperarse de heridas graves en cuestión de días, no semanas. Sin embargo, el verdadero superpoder de Hank McCoy siempre ha sido su intelecto excepcional. Considerado uno de los 5 humanos más inteligentes de la Tierra en el universo Marvel, posee un conocimiento enciclopédico en múltiples disciplinas científicas. Tiene un doctorado en biofísica y especialización en genética, bioquímica, electrónica y mecánica. Esta mente brillante le ha permitido desarrollar tecnologías revolucionarias, desde vehículos avanzados para los X-Men hasta tratamientos médicos innovadores para condiciones relacionadas con mutaciones. Curiosamente, cada nueva transformación física de Hank parece haber aumentado también sus capacidades intelectuales. Él teoriza que las alteraciones en su cerebro, aunque aparentemente lo hacen más animal, en realidad han reorganizado sus conexiones neuronales de formas que amplifican su capacidad cognitiva. Es como si, cuanto más alejaba su cuerpo de la forma humana tradicional, más su mente trascendiera los límites del intelecto humano común.
Una habilidad frecuentemente subestimada de Bestia es su extraordinaria destreza manual. A pesar de sus dedos grandes y ocasionalmente con garras, mantiene la precisión de un cirujano. Puede manipular equipos microscópicos y realizar procedimientos delicadísimos que requerirían instrumentos especializados para la mayoría de los científicos. Esta combinación de fuerza bruta y precisión técnica lo hace único incluso entre los genios del universo Marvel. En combate, Bestia utiliza un estilo propio que combina elementos de diversas artes marciales con movimientos acrobáticos improvisados. Rara vez depende de armas, prefiriendo usar su propio cuerpo como herramienta de batalla. Su enfoque de lucha refleja su personalidad, adaptable, impredecible y mucho más sofisticado de lo que parece a primera vista. Por último, una de las características más notables de Bestia no es exactamente un poder, sino una consecuencia de su mutación, su apariencia distintiva. Paradójicamente, lo que muchos considerarían una desventaja social se ha convertido en uno de sus mayores activos como héroe. El inconfundible aspecto de McCoy no solo lo convierte en un símbolo reconocible de la causa mutante, sino también en un recordatorio viviente de que la verdadera monstruosidad no radica en la apariencia, sino en las acciones. Como miembro fundador de los X-Men y veterano de múltiples equipos heroicos, Hank McCoy ha cultivado una extensa red de relaciones a lo largo de su carrera. Sus aliados más cercanos siempre han sido los X-Men originales, Cíclope, Jean Grey, Ángel y Hombre de Hielo. Esta familia original ha compartido décadas de historia, formando lazos que trascienden la mera camaradería. En particular, su amistad con Warren Worthington III, Ángel, ha resistido numerosas pruebas, con ambos experimentando transformaciones físicas dramáticas que han puesto a prueba sus identidades. El profesor Charles Xavier fue más que un mentor para Hank, fue el primero en ver más allá de su apariencia y valorar su intelecto. Esta relación, aunque a veces tensa cuando sus ideologías divergen, siempre se ha basado en un profundo respeto mutuo. Xavier veía en McCoy no solo a un alumno brillante, sino a un potencial sucesor intelectual para su sueño. Durante su tiempo con los Vengadores, Hank forjó amistades duraderas con Tony Stark y Steve Rogers. Stark, en particular, estableció con McCoy una dinámica de genios científicos, colaborando frecuentemente en proyectos tecnológicos avanzados. Esta conexión con héroes externos a la comunidad mutante le dio a Hank una perspectiva única sobre el heroísmo más allá de las cuestiones de especie. Entre las relaciones más complejas de Hank está la que tiene con su yo del pasado. Al traer a su versión adolescente al presente, McCoy creó una situación sin precedentes, enfrentarse literalmente a una versión más inocente e idealista de sí mismo. El joven Hank frecuentemente sirve como conciencia moral de su yo mayor, cuestionando decisiones éticamente ambiguas que el bestia maduro justifica como necesarias. En el ámbito romántico, Hank mantuvo una relación significativa con Carly Cracker, una mujer ciega que literalmente no podía ver su apariencia bestial, una poderosa metáfora de ver más allá de las apariencias. También tuvo un romance complicado con Trish Tilby, una reportera que expuso públicamente la cura para el SIDA que él había desarrollado, creando un dilema ético entre su vida personal y profesional. En cuanto a los enemigos, pocos son tan emblemáticos para Bestia como el Señor Siniestro. Este genetista maligno representa todo lo que Hank teme convertirse, un científico brillante que perdió su humanidad en nombre del progreso. La obsesión de Siniestro con la manipulación genética sirve como un oscuro reflejo de las propias investigaciones de McCoy, especialmente cuando éstas comienzan a cruzar líneas éticas. Otro antagonista significativo es el Dr. Bolívar Trask, creador de los Centinelas. Trask personifica el miedo irracional de la humanidad hacia los mutantes, exactamente el tipo de prejuicio que Hank combate no solo con fuerza física, sino con argumentos intelectuales y contribuciones científicas a la sociedad. En años más recientes, algunos de los enemigos más perturbadores de Hank han sido sus propios excompañeros X-Men. Wolverine, Kitty Pryde e incluso el joven Cíclope del pasado lo han confrontado por sus decisiones moralmente cuestionables como director de X-Force. Estos enfrentamientos son particularmente dolorosos porque provienen de personas cuyo respeto él valora profundamente. Quizás lo más interesante sea que, a lo largo de los años, el mayor enemigo de Bestia se ha convertido en el mismo, o más específicamente, el conflicto entre sus ambiciones científicas y sus principios morales. La lucha interna entre hacer lo que es conveniente y lo que es ético define muchas de sus historias modernas. Como él mismo le dijo una vez a Wolverine, temo que cuanto más tiempo pase usando garras y colmillos, más comenzaré a pensar como alguien con garras y colmillos. Esta dualidad, el brillante científico frente a la criatura instintiva, el idealista frente al pragmático, constituye el núcleo de las relaciones de Hank McCoy, transformando aliados en adversarios y viceversa, dependiendo de qué lado de su naturaleza prevalezca en un momento dado. El viaje de Hank McCoy,
representa una de las exploraciones más profundas de la condición mutante en los cómics de Marvel. Desde el joven torpe con pies grandes hasta el científico de pelaje azul y, finalmente, el controvertido arquitecto de la seguridad nacional mutante, su evolución refleja las complejidades morales que los X-Men siempre han buscado abordar. Lo que hace a Bestia verdaderamente fascinante es cómo su trayectoria refleja la paradoja central de la experiencia mutante. Cuanto más intenta controlar su naturaleza, más profundamente es consumido por ella. Cada intento de arreglar su condición lo ha llevado a transformaciones más extremas, tanto físicas como éticas. Mirando hacia el futuro, la dirección del personaje parece apuntar hacia una encrucijada inevitable. Las acciones moralmente cuestionables de Hank en Krakoa han creado un camino que puede llevarlo a dos destinos radicalmente diferentes, redención o villanía. Algunos teóricos de los cómics especulan que McCoy podría estar siendo preparado para una caída trágica, convirtiéndose en el próximo gran antagonista del universo mutante, un científico cuyas buenas intenciones pavimentaron un camino hacia el infierno. Otros creen que esta trayectoria oscura es precisamente el catalizador para una eventual redención. Como pocos personajes en Marvel, Hank tiene la autoconciencia para reconocer su declive moral. El enfrentamiento con su yo más joven podría ser la clave para este despertar, un recordatorio vivo de quién era y de los ideales que lo motivaban. Una teoría particularmente intrigante sugiere que el destino de McCoy está íntimamente ligado al futuro concepto de evolución mutante. ¿Y si sus múltiples transformaciones no fueran accidentes o regresiones, sino indicios de una próxima etapa evolutiva? Tal vez Bestia esté inconscientemente preparando a los mutantes para una adaptación necesaria en un mundo que constantemente desarrolla nuevas formas de amenazarlos. Independientemente del camino que los guionistas elijan para él, el legado de Hank McCoy ya está asegurado como uno de los personajes más profundamente humanos de Marvel, precisamente porque su lucha contra su bestialidad refleja la lucha universal por equilibrar nuestros instintos primitivos con nuestras aspiraciones más elevadas. Como el propio Bestia dijo una vez, la verdadera evolución no está en trascender nuestra naturaleza animal, sino en elegir conscientemente cómo expresarla. En estas palabras reside la esencia no solo de un personaje, sino de una filosofía que sigue resonando con los lectores de todo el mundo, recordándonos que, a veces, nuestras mayores fortalezas surgen precisamente de aquellas partes de nosotros mismos que más tememos abrazar.